nosotros hoy de vuelta a Primera a los Corintios, el capítulo 5, los versos del 1 hasta el 13, o sea, todo el capítulo. Pero antes de leerlo, nosotros necesitamos hacer un poco de memoria acerca de esta serie que habíamos puesto en pausa por Navidad y habíamos compartido estos sermones dedicados al nacimiento de Cristo Jesús. Y si usted recuerda, Pablo había comenzado esta carta en el capítulo 1, estableciendo las bases de lo que los cristianos eran, estableciendo las bases de lo que los corintios eran. Pablo les había dicho, ustedes han sido santificados posicionalmente en Cristo y ustedes están llamados a seguir creciendo en esa santidad. Luego, Pablo les va a presentar este problema de división que estaba aquejando la iglesia y cómo la obra de la cruz, cómo la doctrina de la cruz, siendo centro en la iglesia, debiera ser lo que los uniera, cómo la doctrina era la que traía unidad a la iglesia para que la iglesia pudiera avanzar, pudiera caminar y pudiera ser fuente de unidad. Y ya en el contexto inmediato a este capítulo 5 se habían presentado algunas características de que era un liderazgo espiritual y específicamente Pablo muestra su manera de servir, la manera de servir de ellos, cómo este liderazgo espiritual incluso estaba siendo juzgado, cómo este liderazgo espiritual de la iglesia estaba siendo comparado con el liderazgo del mundo, cómo estaba siendo despreciado. Y lo más interesante es la conexión de este capítulo 5 que hoy vamos a leer con el capítulo 4. Estos cristianos de Corintios estaban intentando asumir posturas del mundo, estaban muy enfocados en juzgar cosas que no le correspondían a ellos, cosas que no les tocaban, pero sin embargo habían olvidado algo que en realidad como iglesia sí les tocaba hacer, algo que a ellos sí le había sido llamado a hacer. En otras palabras, nosotros llegamos a este capítulo 5 con la idea en la mente de que la iglesia de Corintios estaba juzgando quién era el maestro de su preferencia. Este me gusta más, este no me gusta. Estaba juzgando incluso a Pablo. Pablo era alguno de los que había estado puesto en ese lugar. Estaban creando divisiones, pero en sus narices tenían problemas más serios que habían en la iglesia. Problemas con pecado, y esto no les interesaba. Problemas de pecado en sus vidas, problemas de pecado en la vida de hermanos de la iglesia, y esto no les interesaba. Esto que sí tenían que hacer, de eso no se preocupaban de otras muchas cosas. Así es que vamos a leer la historia y vamos a entender a cabalidad del punto aquí. 5, Nueva Biblia de las Américas, del 1 al 13, dice de esta manera Pablo, después de haber hablado todo el capítulo 4. Dice así: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni tan siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre de ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Verso 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro,
o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con esa persona ni siquiera coma. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Y no se necesita leer este texto 2 veces para entender que como iglesia debemos confrontar el pecado que hay hasta el punto de la excomunión, si es necesario. Como iglesia debemos confrontar el pecado incluso hasta el punto de la excomunión. Y quiero que mires bien esta frase porque no es opcional. Esta idea central del texto que te estoy compartiendo es algo que debes hacer como cristiano. Es algo que se espera de ti, es algo que Dios espera que lo hagas, es algo que esta comunidad de fe espera que hagas. Hay pecado delante de tus ojos y no te puedes virar a otro lado. Hay pecado en tu casa y no te puedes virar a otro lado. Tienes que confrontarlo. No es tarea solo de los pastores de la iglesia, no es tarea solo del liderazgo de la iglesia. Todo el que se diga cristiano debe estar haciendo este trabajo, confrontando constantemente el pecado para el crecimiento de aquellos que están incurriendo en ellos. Y la disciplina de la iglesia debe realizarse incluso hasta el punto de echar a alguien que no está viviendo en la iglesia como él debe vivir. Así es que si alguien no está viviendo como cristiano, si alguien se ha endurecido en su pecado y no quiere arrepentirse, nos está diciendo el texto bíblico, separarle, sacarle, excomulgarle, echarle fuera. Tenemos que excluirle de su beneficio como un creyente en esta comunidad. Ahora bien, vamos a ver en este texto cómo debemos hacer esto. Cómo debemos nosotros en la iglesia confrontar el pecado hasta el punto de la excomunión. Y vamos a ver en los versos 1 y 2 que debemos hacerlo porque no hacerlo es desobedecer abiertamente a Dios. Vamos a ver en los versos de 3 al 5 que debemos confrontar el pecado porque hacerlo es nuestra responsabilidad y es para el beneficio de la persona que está implicada, incurriendo en algún pecado. Vamos a ver en los versos del 6 al 8 que es necesario hacerlo porque esto preserva la pureza de la iglesia, preserva la pureza del evangelio. Y vamos a ver en los versos del 9 al 13 que necesitamos hacerlo porque esto delimita quién es la iglesia y quién es el mundo. Así es que, dicho esto, vamos a nuestro primer punto. Debemos confrontar el pecado en la iglesia hasta el punto de la excomunión, porque no hacerlo es desobedecer abiertamente lo que Dios ha mandado. Y Pablo, en estos primeros 2 versos, versos 1 y 2, está demostrando asombro. Es como que él dice, ¿cómo es posible que esto esté pasando en una iglesia? ¿Cómo es posible? Yo he sido informado, además es conocido, se sabe en la comunidad que entre la iglesia hay inmoralidad, hay fornicación. Incluso Pablo lo lleva al extremo. Tal fornicación que ni los gentiles paganos, aquellos que no tienen a Dios, ni ellos lo tolerarían. Y es el caso, como leímos, de alguien que incestuosamente, teniendo relaciones con su familia, con sus parientes de incesto, tiene relaciones sexuales con su madrastra, con la mujer de su padre. Y una vez más, estas relaciones de incesto entre parientes eran explícitamente condenadas en Levítico 18:8, pero lo más vergonzoso es que en una sociedad tan licenciosa como esta ciudad de Corinto, esto era mal visto. Esto incluso en la idea del mundo grecorromano, la relación entre familiares no era tolerado. No era bien visto este tipo de práctica, aún en la maldad con la que vivían ellos en una sociedad que estaba tan corrompida. Y la verdad es que es una vergüenza cuando la iglesia está más corrompida que la sociedad. Es una vergüenza cuando la sociedad tiene que decirle a la iglesia, eso no está bien. Es una vergüenza que los que no son cristianos a veces tengan
valores morales, normas éticas más altas que alguien que se dice cristiano. En muchos sentidos, no solo en este sentido. Y escuche, porque si escandaloso es el acto del pecado de esta pareja que está siendo mostrada, más escandaloso es la iglesia que lo está permitiendo. Más escandaloso es la iglesia que lo ha apañado. Más escandaloso es la iglesia que se está mofando. Se está sintiendo como orgullosa, engreída de que han tratado con mucha gracia, vamos a decir, este problema de pecado abierto en la iglesia. Y es que hay varias marcas claras en este texto que demuestran que el énfasis no está solo en el pecado cometido por la pareja, sino en cómo la iglesia ha manejado. La exhortación no está haciendo a esta pareja, está haciendo a la iglesia. Iglesia, ¿qué están haciendo con el pecado que hay entre ustedes? ¿Qué están haciendo con el pecado personal que hay en ustedes? Pablo les dice, la inmoralidad está entre ustedes, está delante de la cara de ustedes. Pablo dice, mire usted en el texto bíblico, alguien tiene, verso 1, la mujer de su padre. Pablo no está diciendo alguien tuvo en el pasado y ya se arrepintió. Dice, él persiste en esto y aún ustedes lo están permitiendo. Él la tiene delante de sus ojos. Y ahí está, entre ustedes. Y ustedes como iglesia no están haciendo nada. Están viendo el pecado y están virando la cara o simplemente se están mofando ante ellos. El verso 2 les dice, ustedes debieran estar tristes por este pecado que está ocurriendo entre ustedes. Debieran estar llorando. Porque por esto murió Cristo, con dolor por lo que está ocurriendo, pero ustedes se jactan, les dice Pablo, ustedes están más bien envanecidos, ustedes se han vuelto arrogantes porque pasan la mano al pecado. Ustedes debieran haber expulsado, dice al final del verso 2, a ese en medio de ustedes. Debieran haberlo expulsado, sencillamente. Y es que cuando tú ves pecado en tu hermano o una conducta pecaminosa y no la corriges, tú también has pecado. Cuando tú ves a tu hermano pecar constantemente y tú no le estás llamando la atención para su santificación y tú no le estás abriendo las escrituras para que él modele su conducta, tú también estás pecando porque para ti hay un llamado a hacerlo. Y si todavía esta idea no la acabas de comprender, en los versos del 3 al 13, Pablo les dice a ellos lo que es correcto hacer. Y eso es suficiente para que para nosotros sea mandatorio. Él les dice, expulsen a ese perverso de entre ustedes. Esa es la conclusión del verso 13. Expúlsenlo. Así es que ver el pecado ante nuestros ojos de nuestros hermanos y no confrontarlos es una desobediencia directa de Dios. Porque incluso, mira el verso 9. Pablo les dice, en mi carta, una carta inexistente anterior que él les había escrito a ellos, que no está en el canon, él les dice, yo les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. O sea, Pablo les había dicho a ellos anteriormente, no lo hagan. Pero ellos lo habían interpretado como ellos habían querido. Y vamos a llegar a ese punto cuando lleguemos a esta sección ahorita. Ellos habían interpretado ese mandato de Pablo de otra manera. La cuestión era que tenían el pecado enfrente, se estaba viviendo y ellos no estaban haciendo nada. Es una desobediencia abierta porque ellos estaban orgullosos de cómo estaban manejando esta situación. Ellos se jactaban de tolerantes. De modernos, diríamos hoy. Hay que ser modernos. Y este mundo en el que estamos viviendo promueve una nueva tolerancia que incluso me quiere obligar a mí, no solo a yo decir, está bien con tu pecado, sino yo aplaudirlo además y salir compartiendo en las redes, está bien el pecado que otros cometen. Y es triste que hasta la iglesia esto ha llegado. Entonces, esa obediencia permisiva que ellos estaban teniendo es arrogante porque ellos, al querer hacerlo a su manera y no como Dios lo estaba mandando, estaban diciendo, lo que tu palabra dice no es un buen método. Nosotros tenemos un mejor método, Dios. Nosotros conversamos con la persona, le damos tiempo. Pecado es pecado, expulsen a ese malvado de allí.
Son arrogantes porque cuando usted quiere hacerlo a su manera y no la manera que manda la Biblia, usted te está diciendo, Dios no sabe, soy yo el que sé. Yo tengo una mejor manera de hacer la disciplina en la iglesia. Incluso cuando por amiguismo no confrontamos a alguien en pecado, también estamos siendo arrogantes y pasándole por encima a Dios. Porque este es mi amigo, no le voy a decir para que no se moleste. Dios no te manda eso. Dios te manda a decirle, está mal, está mal. Y a veces nosotros escogemos en nuestra vida a las personas que nos van a apañar en nuestro pecado, en lo malo que estamos haciendo, por pequeño que creamos que sea. Y es la triste verdad que hoy en día aún en la iglesia está presente. Como ellos, vemos el pecado a nuestro alrededor y desobedecemos al no confrontarlo. Y Dios se ha encargado de que este capítulo número 5 llegue en el primer domingo de la semana. No sería el texto que escogiera un predicador para arrancar el año predicando. Pero Dios ha querido que este llegue. Y nosotros debemos ver lo que dice la Escritura, porque con muy buenas intenciones ha sido escrito todo de parte de Dios. Y nosotros tenemos ese mandato a confrontar el pecado en las personas. Y la verdad es que no lo hacemos porque no queremos caer mal. La verdad es que no lo hacemos por el temor de cómo reaccionan las personas, pero son solo excusas. La verdad es que no lo hacemos porque queremos ser los más comprensivos de la iglesia, los más nice de la iglesia. Yo no voy a caer de pesado diciéndole su pecado. Pero en todos los casos, amados, es desobediencia y necesita ser corregido. Dice un pastor llamado Mark Dever que el pecado con el que nadie trata se convertirá en el pecado con el que todos van a tener que tratar. Pecado que se deja pasar una y otra vez por alguien, por uno que vira la cabeza y vira la cabeza, en algún momento todos vamos a tener que lidiar con ese pecado. Y esto pasa en casa, desde con nuestros hijos hasta la iglesia, su pueblo. Es evidente, es nuestra responsabilidad. Es evidente, tenemos un llamado a hacerlo. Cuando no lo hacemos, desobedecemos a Dios. Comenzamos por el nuestro, pero vamos al de nuestro hermano. Le hablamos, le decimos. Pero es más fácil decir, yo no me quiero meter en problemas. Yo no le voy a decir nada porque se va a molestar. A usted eso no le interesa. ¿Usted sabe cuántas personas se molestaron con Jesús porque Jesús le decían las verdades en su cara con respecto a sus pecados, con respecto a su manera de vivir? La fe es para guapo. Que Dios les asiste en su gracia a hacerlo. Número 2. Debemos confrontar el pecado en la iglesia hasta el punto de la excomunión, porque hacerlo es nuestra responsabilidad y para el beneficio de la persona implicada. Esto vamos a ver en los versos de 3 al 5. Lo primero que hace Pablo en el verso 3, Pablo no se anda con paños tibios. Lo primero que hace Pablo es emitir su juicio. Escuche. Y toma parte en este asunto tomando el ejemplo como un líder de la iglesia. Y esto reafirma la idea de este deber que tenemos en la disciplina. Porque Pablo no está físicamente entre ellos, él se lo dice, yo estoy ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu. Yo no estoy entre ustedes, pero yo voy a juzgar esa acción como si yo no estuviera. Es como que Pablo tenía la justificación por estar lejos para desentenderse de la situación, pero no se desentiende. Y a veces nosotros, una vez más, lo tenemos enfrente a nuestros ojos y no lo hablamos. Y no lo decimos por no crear un problema, por no crear un caos. Entonces, versos 4 y 5, Pablo les dice directamente cuál ha de ser la acción. Él les dice, en el nombre de Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Él les dice que si la fornicación, en este caso,
Si la inmoralidad o cualquier pecado está permaneciendo impenitente, o sea, sin arrepentimiento, la persona debe ser excomulgada, debe ser expulsada. Cuando yo he venido una y otra vez a decirte a ti, esa manera en la que estás viviendo no es buena, es pecaminosa, y tú quieres persistir en ella, tú estás dando señales de que el Espíritu Santo no trabaja en tu corazón. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y esa es la importancia de la comunidad de fe, de unos a otros viviendo bajo un pacto, poder tener esa libertad para llamarnos a rendición de cuentas. Esa es la importancia de no vivir desconectados de domingo en domingo, como le gusta a la iglesia cultural en los Estados Unidos. ¿Cómo hacerlo? Lo primero que le dice es, en el nombre de Jesús, la verdadera autoridad de la iglesia, haciendo la voluntad de Cristo conforme a su palabra. Entonces usted tiene que preguntarse, si lo voy a hacer en el nombre de Jesús, tengo que ver qué Jesús había dicho con respecto a la disciplina. Y ahí vamos hasta Mateo 18, del 15 al 20, lo voy a leer, si quiere puede acompañarme hasta allí. Mateo 18, del 15 hasta el 20, y me gusta cómo lo pone Nueva Biblia de las Américas. Es posible que su Reina Valera diga, si tu hermano peca contra ti, pero muchos manuscritos quitan el contra ti. Y la idea en el texto es, si tu hermano peca, simplemente. No es solo contra ti, porque esa es la otra. Ese ha sido el argumento de algunos para decir, él no está pecando contra mí, él no se ha metido conmigo. A lo cual yo le digo, cualquier pecado en el cuerpo de Cristo es contra el cuerpo de Cristo. Pero, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Esto fue lo que dijo Jesús, de cómo tratar la disciplina en la iglesia. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Verso 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, a los miembros. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y no me voy a meter en los últimos 2 versos, 19 al 20, que son tan mal usados simplemente para hablar de respuesta a nuestras oraciones. Fíjense, la autoridad del poder de Cristo se desata en este texto por la disciplina en la iglesia. Esa reunión de los creyentes se está haciendo para eso. Ahora, Jesús aquí en Mateo 18, del 15 hasta el 20, está diciendo que lo que los cristianos en la iglesia local, al ver una persona, conversar con ella, acercarse a ella con este procedimiento y finalmente emitir un veredicto de si es culpable o de si es inocente, se está haciendo en la tierra con el respaldo de lo que está ocurriendo en el cielo. Esto significa específicamente lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que ustedes como congregación de fe, con la autoridad de la palabra de Jesús, con la autoridad de Jesús, vean entre ustedes a la hora de disciplinar y ustedes emitan un veredicto, eso se está haciendo también en el cielo. Esto es lo mismo a la hora de la membresía, a la hora de sumar a alguien a la membresía. La iglesia es la encargada de ver quién está o no en el reino de Dios y decir por boca de Dios, este está en el reino, este no está en el reino. Pero, ¿qué es la disciplina de la iglesia? Está la disciplina formativa, que es esta. Enseñamos en las clases, enseñamos en los discipulados, estamos disciplinando a las personas formativamente, enseñándoles cómo deben vivir como cristianos, enseñamos desde el púlpito, enseñamos en el ministerio privado cuando nos acercamos a un hermano y le decimos, esa conducta en la que estás viviendo debe cambiar por tu bien. Y está la disciplina correctiva, que llega al extremo de excluir a alguien que profesa ser un cristiano y usted le va a sacar de la membresía de la iglesia, usted le va a impedir la participación en la cena del Señor por graves pecados que ha cometido, pecados impenitentes que esta persona se niega a abandonar. O sea,
Que Mateo 18, palabras de Jesús, está incluyendo a la menor cantidad de personas posibles. Ve con uno primero, no te escucha, ve con 2 o 3 y finalmente dilo a toda la iglesia. Pero primero los Corintios 5 ya va al final, precisamente porque no ha querido escuchar a nadie, no le ha interesado a nadie, precisamente porque ya está en ese último punto, en ese último estado que está demostrando: yo no soy un cristiano. Un cristiano no debiera actuar así. Por tanto, no debiera estar participando de la membresía de una iglesia. No debiera ser llamado cristiano por aquellos que están en la iglesia. Pablo les dice: ustedes van a hacer eso cuando estén reunidos. La iglesia reunida, puesta de acuerdo, no solo un pastor, no solo una persona que es el malo de la iglesia, enterados todos los creyentes de la comunidad, hacen esta obra y muestran la voluntad de la palabra de Dios. Y esta es la importancia de que todos conozcamos nuestras Biblias, esta es la importancia de que todos sepamos cómo hacer. Porque si solo es el pastor o el liderazgo el que está atajando las cosas que están mal en la iglesia, ese es el malo, ese es el que está mal. Y todos los demás que están pasando la mano son los que están bien porque son nice con la gente. Ustedes están puestos de acuerdo, ustedes se han reunido para, después de mirar la vida de ese que está pecando, incluso expulsarle de la iglesia. Lo hace toda la iglesia. Esto es responsabilidad de la iglesia. Y Pablo les está diciendo: a ustedes les toca, ustedes no lo están haciendo, ustedes están metidos en otras cosas. ¿Quién es el predicador que me gusta? ¿Quién es el que no me gusta? Pablo les dice más, les dice: y yo con ustedes en espíritu. Y esto está representando a la dirección, al liderato, a la instrucción de los pastores para que la iglesia haga las cosas instruidas por sus pastores. Pablo no está, pero les está diciendo cómo deben hacer. La iglesia escucha a sus pastores. Yo con ustedes en espíritu. Él les dice más. Él les dice: en el poder de nuestro Señor Jesucristo, ese poder que tiene la iglesia reunida, que leímos en Mateo 18, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ese poder no es solo para pedir esto, pedir aquello, que me sea dado esto, que me sea dado para aquello, sino para hacer la disciplina. Ese es el contexto en el que son dichas esas palabras que las personas olvidan y simplemente mencionan en cultos de oración. Pablo le dice algo más. Les dice: entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. De tal manera que cuando uno entrega a una persona que ha estado viviendo en pecado a Satanás, ese pecador queda en el terreno de Satanás, queda fuera de la cobertura de la gracia de la iglesia, expuesto al enemigo. Y al excluir a ese impenitente de la iglesia, a ese que está diciendo: yo quiero vivir de esta manera, yo quiero seguir pecando, yo estoy aferrado en mi pecado, él queda expuesto al ataque del malvado para la destrucción de la carne. ¿Qué significa? Es un enigma, pero puede ser la corrupción o la tendencia pecaminosa de esa persona que necesite ser destruida, o ya sea para que incluso su cuerpo físico sufra las consecuencias del pecado, su vida, su salud, su integridad. Esto se vuelve a decir en 1 Timoteo 1:20. Escuche, Pablo vuelve a decir lo mismo. Bueno, es desde el 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe, una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron. Pablo le dice a Timoteo, verso 20: entre ellos, estos que han rechazado la buena conciencia y han naufragado, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. La iglesia tiene que hacer esto. Cuando alguien quiere en su prepotencia vivir de espaldas a Dios. Y miren cuál es el fin. Léalo por sus mismos ojos. Verso 5. Entregan ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, ya sea de su pecado
o ya sea incluso de su propio cuerpo mortal, a fin de que su espíritu sea ¿qué? Salvo en el día del Señor Jesús. Nótese que el fin de la disciplina es la salvación del alma de esa persona. El buen propósito de Dios no es destruir, no es matar, no es aniquilar. Ese es el propósito del enemigo. El buen propósito de Dios es salvar. De tal manera que Dios prefiere que mueras, pero que seas salvado. Y yo conozco personas, personalmente, creo que cristianos, que Dios se los ha tenido que llevar de esta tierra por vidas que comenzaron a vivir en pecado. Creo, son suyos. Y cuando los he visto viviendo en pecado, he dicho, después de su muerte, Dios decidió llevárselos simplemente. Porque su alma es más importante. De tal manera que la meta de la disciplina en cualquier paso es el beneficio espiritual de quien está pecando. Incluso la excomunión, que es la medida más extrema en la disciplina, tiene por objetivo el arrepentimiento de ese pecador. Usted le saca de la comunidad de fe. Usted le niega el privilegio, el acceso a la Santa Cena, a la membresía, a los hermanos, para que él diga, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo con mi vida? Porque si él viene aquí cada semana riéndose en nuestras caras de sus pecados, usted está diciendo, está bien pecar, te doy la mano, sigue pecando. Él necesita sentir ese cambio. Yo no estoy viviendo como le agrada a Dios, tengo que ser confrontado. Es posible que yo no sea cristiano. Pero el fin es la salvación del pecador. Y hablábamos de esto en la clase esta mañana. Este mundo te vende la idea de que Dios quiere tu felicidad, de que Dios quiere tu prosperidad. Pero Dios lo que quiere es tu santificación, tu salvación, por encima de todas esas cosas. Por eso las aflicciones, por eso las dificultades, por eso las pruebas, para que usted sea santificado. Y si usted recuerda a Job, que no tenía pecado para recibir lo que recibió, su prueba le estaba santificando, le estaba acercando más a Dios. Al final de sus días él dijo, de oídas yo te había oído, ahora mis ojos te ven. Si usted recuerda a Pablo diciéndole a Dios, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, y Dios dejándoselo, Dios se lo estaba dejando por un objetivo, que él confiara en Dios, que él fuera santificado. Porque ese es el propósito de cualquier disciplina, de cualquier enseñanza, y por eso tenemos que hacerlo, porque amamos al pecador. Amamos al hermano que está siendo tentado a pecar, tentado a deslizarse. Y la acción de la excomunión no significa que tú no seas regenerado, pero sí que no estás viviendo como alguien regenerado. Y queremos hacerte la alerta. Nosotros no sabemos quién es un cristiano y quién no. Pero cuando comenzamos a verle en actitudes constantes de pecado, tenemos que separarle de la membresía de la iglesia para que él reciba la alerta de parte nuestra. Cuando le vemos incurriendo en determinados pecados, tenemos que decirle, así no vive un cristiano. Y pecado es una palabra que se ha sido borrada del diccionario teológico en estos días. No se habla de esto. Nosotros no queremos ser permisivos ante todo lo que está en juego. O sea, que la disciplina es amor. Es lo que está diciendo Pablo. Es por su bien, es por su beneficio. Prefiero afligir tu cuerpo, prefiero molestar tus sentimientos por el bien de tu alma, que es lo más importante. Prefiero que te molestes conmigo, que te pongas bravo conmigo por el bien de tu alma, pero que tú seas santificado, que tú crezcas. No estamos llamados a rechazar a las personas, absolutamente. Por ejemplo, quien está siendo disciplinado es siempre bienvenido a participar, a escuchar, a ser desafiado, a ser condenado por la predicación de la palabra, por la vida de los hermanos que están viviendo en santidad. Porque el propósito es el arrepentimiento de la persona. Y aunque no hay nadie nuevo aquí hoy, me interesa mucho decirte, si no eres creyente y aún te sientas aquí cada semana,
que la confrontación de la iglesia a tu pecado es un acto de amor. Reconócelo, arrepiéntete, cree. Las personas pueden venir aquí y pueden sentirse molestas porque les hablamos de pecado, porque les confrontamos y les decimos, es tu pecado, tienes que reconocerlo, tienes que arrepentirte, no hay manera de que puedas venir ante la santidad de Dios. Cantábamos, Él es santo, santo, santo. Tú necesitas purificar tus manos para venir a Él y no lo puedes hacer por ti, solo Cristo lo puede hacer. Por tanto, debes arrepentirte. Por tanto, debes decirle, salva mi alma pecadora, líbrame del pecado, líbrame de la condenación, líbrame del fuego eterno. Y el hecho de que confrontemos tus pecados aquí, el hecho de que te ofendamos con la Biblia, que muchos esperan simplemente ser alentados cada semana, es por amor a ti. Nos interesa más la vida eterna, que estés contento unos años aquí en la tierra, que estés animado unos años aquí en la tierra, unos añitos que es lo que vamos a estar en esta tierra. Hermano, necesitas una iglesia que te confronte con tu pecado, porque eso es amor. Sobre todo en un tiempo donde la gente está abogando por una tolerancia extrema, donde nadie quiere que se metan en su vida, todo el mundo quiere vivir en su pedacito. Esta es la razón por la cual nosotros como iglesia queremos meternos en la vida de nuestros miembros, meternos allí. Queremos estar en esta relación de rendición de cuentas. ¿Tú nos vas a dejar o no nos vas a dejar? Pero necesitas esa comunidad de fe donde eres corregido y confrontado para crecer. No un lugar donde tú entras y sales y en la puerta un viejito te dice, ¡ay! Hasta la semana que viene. Y para eso tenemos que pasar tiempo juntos. Para eso tenemos que abrir nuestras vidas a otros que sean fieles a las Escrituras y poderle decir, estoy luchando con este pecado, ayúdame a orar, pregúntame la semana que viene cómo me fue esta semana y yo voy a luchar con él. No puede permanecer impenitente, se necesita en la grey de Dios. Así vamos a crecer. Queremos amar a Dios tanto que odiemos el pecado que Él odia. Y un pecado tan crudo, un pasaje tan crudo, tan triste, tan difícil como este, está hablando de amor, del amor de Dios para con los hombres. Tu pecado me interesa y quiero que lo abolas, lo extermines mientras te acercas más a mi Hijo Cristo. Incluso los más pequeños en los que no piensas y este mundo los ha establecido como que están bien. La disciplina es nuestra responsabilidad, hermano, porque somos la iglesia de Cristo. Él nos los ha ordenado por amor de lo suyo. Si yo veo a mi hermano en una falta, yo no soy más amoroso si le paso la mano como si no hubiera pasado nada. Yo soy amoroso cuando le digo, estás mal. Y cuando no lo hago, simplemente estoy evadiendo mi responsabilidad y no le estoy amando. Si le amo, yo le digo para que lo corrija, yo le digo para que pueda crecer. La disciplina se hace por amor. Esto es lo que hacemos con nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos. Aquellos que los tuvimos y ya crecieron y se fueron de casa, les amamos y por eso corregimos sus conductas erradas. Esto es lo que dice Hebreos, y lo vamos a buscar, Hebreos 12, 5 al 6. Exactamente. Hebreos 12, 5 y 6. Además, ustedes han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Así que cuando somos disciplinados, simplemente se está mostrando la paternidad de Dios a nuestras vidas. Yo no soy un bastardo, yo tengo a alguien que se acerca a mí, que me quiere corregir, que me quiere enseñar y ha puesto una iglesia, la familia de la fe, para que lo haga. Es algo para decirle a Dios, gracias, Señor. Y ayúdame a implicarme más. Que seamos esa iglesia donde hagamos bien a la persona engañada, atrapada por el pecado, que no se sientan cómodos en pecado entre nosotros. Verso 13, expulsen a ese malvado de entre ustedes. Expúlsenlo. Número 3, debemos confrontar el pecado en la iglesia hasta el punto de la comunión, porque
Eso preserva la pureza del Evangelio, versos del 6 hasta el 8. Y en estos dos versos del 6 al 8, Pablo va a exponer otra razón para la disciplina, no solo porque le hace bien, le beneficia al que está en pecado, sino porque es la manera de conservar la pureza de la iglesia. De no practicarse la disciplina, las consecuencias corporativas serían muchas. Y hay muchas iglesias que no son iglesias por dejar pasar la disciplina. Así es que les dice que su jactancia no es buena. Eso les comienza diciendo Pablo. La jactancia de ustedes no es buena. Y ellos se jactaban de ser muy maduros, recuerden, pero ignoraban cómo de la misma manera que un poco de levadura fermenta toda la masa, un pecado pequeño puede afectar todo el cuerpo de creyentes. Ellos sabían, muchos tenían una mente muy encumbrada, pero pecados eran obviados. Y la levadura suele ser usada en la Biblia como una metáfora en la mayoría de las ocasiones para hablar de corrupción. Precisamente por el proceso de fermentación y descomposición que hace la levadura en el pan. Nosotros diríamos, hay que sacar la papa podrida de este saco. Así que Pablo va a usar esto que ellos conocían muy bien para enseñarles sobre el poder destructor del pecado en la iglesia. Porque durante la fiesta anual de la Pascua, los judíos retiraban la levadura vieja de sus casas y comían pan sin levadura durante una semana para recordar la libertad de la esclavitud de Egipto. Y esto estaba apuntando a la liberación del pecado que también Cristo haría. Así es que Pablo les está diciendo al traerles esto a la mesa que la iglesia debe limpiarse de la levadura vieja y ser una masa de pan sin levadura. La iglesia debe limpiarse de todos los comportamientos, de todos los pecados que practicaban en su vida cuando no tenían a Cristo. Nótese que Pablo les dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad. Esa es vuestra identidad, la que les dijo en 1:2, santificados, llamados a ser santos. Límpiense, la gracia de Cristo les ayudará a hacerlo. Y esto de la única manera que es posible es porque Cristo, nuestra Pascua, les está diciendo, ya ha sido sacrificado. Así que Pablo comparte la idea de que aquel Cordero Pascual, en lugar del primogénito de Israel, solo era una sombra que apuntaba a la muerte de Cristo, el verdadero Cordero Pascual. Se lo dice en este texto. La muerte en la cruz del Hijo de Dios como el Cordero de Dios, según Juan 1:29, nos libra de todo de la esclavitud del pecado. Él quita el pecado del mundo. Así que los cristianos son por identidad, por lo que Cristo ganó, no por lo que ellos son, santificados. Y deben vivir a la luz de esa verdad, santidad. Nuestra Pascua ya ha sido sacrificada. Ustedes no debieran vivir así. Y los creyentes, como dice Pablo, verso 8, por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Celebremos una fiesta por siempre. Los cristianos guardan y celebran la fiesta de los panes sin levadura de manera figurada al vivir una vida justa y piadosa. No solo 7 días en una celebración, todos los días de su vida. Luchando, haciendo su parte por la santidad. Y hay un paralelo entre la fiesta de los panes sin levadura y la vida de pureza que debe vivir la grey de Dios siempre, no solo en una fecha, no solo en una temporada. La obra de Cristo en la cruz que nos libró del pecado debe verse en nuestras vidas, debe verse en tu vida. Con esto te confronta este pasaje, en tus conversaciones, en todo lo que haces. Y hablábamos también de esto en la clase. A veces nosotros nos comportamos como se comportan los impíos. Y eso nos hace practicar ese pecado de impiedad. Porque si vivimos sin considerar a Dios,
en nuestras decisiones, en nuestro trabajo, en lo que hacemos en el día a día, en la instrucción de nuestros hijos en casa. Estamos siendo como ellos, uno más del mundo. La obra de Cristo, que nos libró de pecado, debe verse en una vida de devoción y pureza, en su grey. Debe verse en tu vida. No solo un día cuando vienes aquí, no solo cuando están observando otros, no en una semana o en una temporada del año, en toda una vida constante de devoción. La disciplina de la iglesia preserva esa pureza del Evangelio y mantiene constantemente a los miembros trabajando en sus vidas, en todo tiempo. Y al parecer esta gente creían que por estar en Cristo tenían licencia para vivir pecando, tolerando el pecado a la justificación de la gracia, como creen algunos. No, está bien, no pasa nada. Sí pasa. Cristo murió por esos pecados, no pisotee su sangre. Ten cuidado de eso. Es una alerta. Pablo está diciéndoles, quienes están en Cristo mostrarán vidas celosas por la santidad. Quien está en Cristo viviendo en pecados impenitentes y sin arrepentirse de ellos, es posible que no sea creyente y la iglesia debe echarle fuera. Eso va a mantener la pureza de la iglesia. Eso va a limpiar el saco con la papa que está podrida. Y quienes vemos que se están deslizando, debemos acercarnos a ellos para tratar con su pecado. Eso mantiene a la iglesia pura. Eso ha de ser nuestro trabajo. Nuestras vidas y acciones deben reflejar el atractivo de Cristo para aquellos que nos rodean. Seamos creyentes, sean creyentes o no lo sean. Compartí un pastor amigo en estos días en las redes sociales. La única resolución que necesitamos hacer no es la de fin de año o la de año nuevo, sino una diaria de consagrar nuestras vidas a aquel que nos ama. Cada día, en cada situación, en cada cosa que voy a enfrentar, yo voy a pensar, por amor de mi Salvador, cómo esta actitud puede manchar mi iglesia, puede manchar su nombre. Perdóname, Dios. Y esto va mucho más allá de amistades, esto va mucho más allá de familia. Usted sabe, yo conozco pastores, amigos, que han tenido que excomulgar, que echar de su iglesia a sus familiares, a sus hermanos, un hermano de sangre. Tú no estás viviendo como sangre, tú no estás viviendo como cristiano, pero a pesar de que eres mi hermano de sangre, yo te tengo que disciplinar por la pureza de la iglesia de Cristo. La palabra de Dios es más importante que este lazo de sangre que tenemos. Mi responsabilidad con lo que Dios me ha mandado a hacer es más importante que este lazo que tenemos. Debemos confrontar el pecado en la iglesia hasta el punto de la excomunión. Punto 4, porque delimita quién es la iglesia y quién es el mundo. Yo tengo que hacerlo muy bien. Cuando la gente me viene a preguntar, ¿y ese que va a tu iglesia y vive de esta manera y vive de aquella? No, ese va a mi iglesia, pero él no es un cristiano. Abiertamente, él está allí, pero no es de nosotros. Ahí puede venir todo el que quiera, las puertas están abiertas. Y esto es lo que hace Pablo en los versos del 9 al 13 ahora. Les dice a ellos, ustedes con sus relaciones deben mostrar quién es de la iglesia y quién no es de la iglesia. Quién es cristiano y quién no es un cristiano, por la conducta en la que ellos están viviendo. No por un simple amiguismo, si se puede decir esa palabra. Y ahora Pablo les habla de esta carta que les había mandado anteriormente. Siempre tengo que aclarar aquí, en el canon está lo que Dios quiso que se estuviera en el canon. Esas dos cartas, posiblemente que fueron escritas a los corintios y que se relatan en la tradición, la misma Biblia las contata, y no tenemos en la revelación, Dios no quiso que estuvieran allí, no son revelación, punto final. Pero Pablo les ha dicho, en aquella carta yo les dije a ustedes que no andaran en compañía de fornicarios, que no andaran en compañía de inmorales. Y les aclara, yo no me refería a los incrédulos del mundo, sino a los que se llaman hermanos y viven como mundanos. Esos son peores que los del mundo, porque manchan el testimonio de la iglesia, porque están parados aquí cantando y viven de la manera que no deben vivir, porque enseñan una clase y viven de la manera que no deben vivir. Pablo les dice, tengan cuidado de esos.
Y al parecer algunos habían malinterpretado a Pablo, creyendo tener que apartarse completamente del mundo. Pero para hacer esto ellos necesitarían irse del mundo. Y esto no es cristianismo. El cristianismo es sal y luz en medio del mundo. Tú tienes una misión que cumplir. Dios te puso entre no creyentes para que mostraras las luces de su gloria. Una ciudad no se puede esconder. La luz que ha prendido en nosotros no se puede esconder. Por eso Pablo les dice, les explica que él no hablaba de los que estaban fuera, hablaba de los que estaban dentro. Amados, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y la diferencia debe ser establecida. Nosotros no podemos meternos en una cueva, pero tampoco podemos contaminarnos. Nuestro hermano Sandy compartía hace unos días en el grupo de WhatsApp una frase de Moody, que no la tengo en mente ahora, pero básicamente hablaba de que los cristianos somos como un barco en el mar. Si el agua del barco se mete a la iglesia, este barco se va a hundir. Por eso el mundo no puede meterse en la iglesia, porque la pureza de la iglesia va a ser manchada ante los ojos de aquellos que están buscando el Salvador. Y nosotros, aunque estamos en el mundo, aunque navegamos allí, no somos del mundo. Entonces Pablo les explica, él no está hablando de los que estaban fuera, sino de los que estaban dentro, pensando, porque esta es la otra. No hay quien lo hace maliciosamente, hay quien está autoengañado, creyendo ser creyente, pero su vida contradice su profesión. Por muchos años los veo altaneros, orgullosos, en sus puntos de vista que no ceden de ninguna manera. Y Pablo habla para los que dicen que solo es los fornicarios. No, Pablo habla aquí y ahora abarca más pecados, tipificando esto que es todo aquel que esté en un pecado impenitente. Él habla de avaros, él habla de idólatras, él habla de difamadores, él habla de borrachos, él habla de estafadores en la iglesia que se hacían llamar hermanos. Les dice, con esos ni coman, escucha, para que aclaren bien quién es la iglesia y quién es el mundo, y para que ellos se sientan que están haciendo mal. Ni coman con ellos. Que sientan que están fuera, que sientan que no son de Dios y que necesitan arrepentirse y que necesitan salvación. Es una alerta la disciplina de la iglesia. Porque el que está perdidamente viviendo en el mundo no tiene confusión, él es mundano, él no quiere saber de Dios, él lo dice. Pero quien está en la iglesia y vive como el mundo, confunde a muchos. Y yo prefiero entregarlos a Satanás, por su bien, por su amor. Porque incluso si alguien está sirviendo en la iglesia de alguna manera y es reconocido porque pertenece allí y está viviendo en pecado, sin ser corregido, se borra esa línea de quién está en el reino y quién no. Se borra por completo. Y es por eso que la iglesia se ha convertido en la sociedad hoy en día que no es digna de ver. La iglesia en los Estados Unidos es remanentista. En cada templo es un buchito de los que son cristianos verdaderamente. Dice el pastor Sujel Michelén que la pureza de la iglesia es tan importante que si una persona profesa ser creyente pero vive abiertamente como pagano, los miembros de la iglesia deben mostrar al mundo que ellos no aprueban tal cosa y expulsarlo de ahí. Los miembros de la iglesia. No solo el pastor. Cada uno en las conversaciones estuvo mal esa palabra. Estuvo de más esa conducta. Estuvo de más esa crítica. Vete y díselo a él, vete y díselo a ella. Así crecemos. Por último, Pablo dice que aquellos de afuera Dios los juzga. Pero quienes están dentro, hablando de los creyentes, y no están mostrándolo con su vida, viviendo sin arrepentimiento alguno, esos deben ser juzgados por nosotros, deben ser expulsados. Y les dice, expulsen a ese malvado, a ese perverso de entre ustedes. La disciplina es difícil y es dolorosa, pero debemos más amar a Cristo y a su iglesia y a su palabra antes que a los pecadores. Mi esposa, la que duerme conmigo, debe ser repudiada por sus pecados, por mí, porque yo debo amar a Cristo
a su palabra antes que a ella. Y es por su bien, es por amor de ellos, es por su beneficio. Pero el amor por los pecadores no debe ser una tolerancia sentimental, ay, pobrecito, sino un amor que está dispuesto a corregir. No debe ser esta tolerancia sentimental, él es mi amigo, no le voy a decir nada, le voy a pasar, no, estás mal. Y los que reconocen su pecado y se arrepienten no tienen que ser excomulgados. Incluso quienes son excomulgados y vienen a la disciplina y son restaurados pueden volver a la membresía de la iglesia en algún momento. Pero quienes siguen en sus pecados, después de haber sido confrontados y advertidos, Mateo 18, hablé contigo en lo personal, yo llevé a 2 o 3 más, yo le dije a la iglesia, y tú sigues en tu pecado, yo te voy a atender como un gentil, como un publicano, o sea, como alguien que no tiene a Dios. Tú necesitas el evangelio. Tú necesitas gracia. Termino diciéndote que debemos confrontar el pecado en la iglesia una vez más hasta el punto de la excomunión, hasta ese punto extremo olvidado en estos días. De tal manera que quiero que mires adentro de tu corazón, que confieses tu pecado, que te arrepientas de tu pecado, porque Cristo nuestra Pascua ya ha sido sacrificado. Arrepiéntete de lo que no has confrontado en tu vida en otros. Arrepiéntete de lo que no has confrontado en casa. Arrepiéntete de lo que no has confrontado en esta comunidad de creyentes. Y manos a la obra. Has de ser un instrumento para la santificación de tu hermano por amor a él. No puedes virar la cabeza simplemente. Como algunos dicen, puede estar haciendo lo que quiera que a mí no me interesa. Mal, estás mal. Si crees en Cristo, si es tu hermano, si perteneces a esta comunidad de pacto, es tu responsabilidad decirle. Aunque te cueste. He estado leyendo este libro y lo compartí en la clase que se llama Pecados Respetables de Jerry Bridge. Y él dice, porque con esto te voy a arañar el corazón ahora. Él dice, yo no he cometido pecados grandes y escandalosos, pero sí he participado en chismes. Escúchame, tú que chismorreas. He criticado a los demás, tú que criticas a los demás. He albergado resentimiento, tú que los has tenido. He sido impaciente y egoísta. He desconfiado de Dios en situaciones difíciles. He sucumbido al materialismo. Mi corazón es preso del dinero. Aún he permitido que mi equipo favorito de fútbol se convierta en un ídolo para mí. Él dice, no importa si nuestro pecado es escandaloso o respetable, es simplemente pecado grave delante de Dios. Los más mínimos, los que menos te imaginas. ¿Estás ansioso? No es, como dice esta cultura, es estrés. Es pecado estar ansioso. La Biblia lo dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas estas peticiones delante de Dios. Son pecados que nadie los señala, pero que debes descansar en la gracia de Cristo para luchar con ellos. ¿Estás frustrado por algo que no se te ha dado, que no has conseguido? Es pecado porque no estás reconociendo el control soberano de Dios sobre tu vida y sobre que esa situación Él ha traído a tu vida. Confiésalo, arrepiéntete, vete a la cruz. Dile que me ampare tu gracia. Eres ingrato. Estás molesto constantemente por todo porque no estás conforme con la vida que estás viviendo. Eres egoísta, eres iracundo, eres mundano en tus acciones. Te falta contentamiento. Son pecados que no les prestamos atención y que creemos que no pasa nada. Sí pasa, es pecado grave delante de Dios. Y Él quiere por tu bien que sean traídos a Él, confesados, así por nombre y apellido. Es simplemente grave delante de Dios. Debes confrontar tu pecado. Debes confrontar el pecado del que sea hasta el punto de la excomunión. Voy a terminar con un texto para pasar a la cena que está en el contexto posterior, inmediato. Primero los Corintios 6, del 9 al 11.
Este texto lo veremos la semana siguiente, pero está muy conectado con este capítulo 5. Termino con este texto y con una frase. Pero Pablo les dice a ellos, como quiera que sea que ustedes estén viviendo, ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, porque es una advertencia para quienes viven en pecado impenitente una y otra vez, para quienes fallan una y otra vez. No se dejen engañar, ni los inmorales, y la lista ahora se amplía, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escucha, verso 11. Y esto eran pasado algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú te puedes gozar de que usted era eso y no debe vivir en eso. Usted era todas esas cosas, no puede seguir siendo. De eso ha sido justificado. Y John Newton, escritor de ese himno precioso, Sublime Gracia, al final de su vida compartió con un amigo, ya estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Gloria a Dios por eso. Cuánto pecado hay en mí, cuánto pecado he visto en los últimos días, con cuánto pecado he sido confrontado comenzando este año, incluso estos pequeños que yo sé que afectan a Dios, molestan a Dios, incomodan a Dios, causan repulsión en Dios. Soy un gran pecador, pero tengo en Cristo un gran Salvador.